Machiavelli, Sí. si hay alguien que sabe del tema Formosa, es usted. Bueno, me diste el pie y buenos días. Y la autorreferencia es a propósito que el equipo de La Cornisa, que debuta el domingo aquí en La Nación Más, fuimos el primero que logramos torcer, entre comillas, el poder eterno de 27 años que tiene Gildo Infran en esa provincia. A través de un habeas corpus pudimos ingresar en esa provincia, insistimos, denunciada por violaciones a los derechos humanos, con un informe que te recomiendo que habla de grupos que son muy peligrosos y que están actuando hoy. Cuando Formosa vuelve a la fase 1, está muy complicado porque, insisto, además de centros clandestinos y de daños a un montón de personas que padecieron... Claro, lo que pasó durante el verano, ¿no? Lo que pasó durante el verano. Intentaron, a partir de la visita de Pietragala, lavarle la cara y legitimar una idea que el gobierno plantó para evitar que creciera las denuncias por los centros de aislamientos ilegales. Hugo, ahora te voy a preguntar Bueno. bien si vos pensás que, dado que conocés bien el sistema y qué es lo que pasa en Formosa, si esto de los 17 casos es real o evidentemente estamos hablando de otro tipo de contagio. Pero ahora vamos con Cristian Mendoza, nuestro colega que está allá. Cristian, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Un gusto saludarlo, muchacho. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, ¿qué es lo que exactamente dónde estás en este momento y qué es lo que estás viendo? Bueno, nosotros obviamente estamos aislados preventivamente y estamos observando una marcha que por momentos se complicó, una marcha que ayer se empezó a convocar. Uno por ahí todavía no tiene el nombre o la organización de lo que han convocado. Aparentemente es una marcha espontánea, donde en estos momentos ya está llegando un poco a su final. Tuvo momentos de tensión con enfrentamiento con la policía, pero aparentemente ya no pasó a mayor. ¿Mucha Y en gente? este momento- ¿Cuánta gente más o menos estamos hablando? Y no te sabría decir más o menos, pero no sé, alrededor de 100, 200 personas más o menos eran el grupo de manifestantes que querían ingresar hacia el sector de la Casa de Gobierno, y obviamente el vallado policial hizo que eso no sucediera, siempre bajo un estricto control policial, pero de el momento más de tensión fue hace un rato nada más, pero por suerte no pasó a mayor. ¿Por qué se vuelve a fase 1 con solamente 23 casos en toda la provincia? Y es una decisión que a lo mejor no es una respuesta que no te la puedo dar yo. Es una pregunta para el ministro González. Evidentemente ellos ven que la manera de cortar los contagios diarios, que aquí en Formosa Capital están entre las 10 personas, 12 contactos estrechos, es esta manera. Y bueno, otra vez en Formosa Capital desde ayer al mediodía hasta el 18 de marzo se vuelve a fase 0, y por eso la convocatoria, por lo uno puede observar y leer en las redes sociales, espontánea de la gente, ¿no? Que también, Cristian, por otro lado, es entendible. ¿el sistema de salud está respondiendo bien, tal como está? Y el sistema de salud, a ver, estamos ante una pandemia a nivel mundial. Yo creo que los problemas en las pandemias no es la pandemia en sí, siempre es el sistema de salud. Yo creo que ante los números, y uno puede seguramente, los casos que hay acá en Formosa, los casos que hay en todo el país, y nosotros Formosa estamos obviamente rodeados por lugares donde hay muchos contagios. Yo creo que viéndole de ese lado, obviamente que el trabajo en ese sentido es muy bueno. Después las formas, lo que uno seguramente puede estar o no de acuerdo, ¿no? Pero bueno, el gobierno tiene una forma de trabajar y lo va a llevar a cabo hasta último momento, porque para ello es exitoso. Hugo. Quería preguntarte si muchos de ustedes están amenazados por contar lo que está pasando, por evitar lo que el gobierno intenta instalar. Recordemos que hay todo un aparato, incluso, digamos, de los medios afines, que cuentan una realidad, pero ustedes están contando otra. ¿Quiénes cuentan eso, pagan un costo por hacerlo? ¿Quiénes cuentan la verdad de lo que pasa?
No me consta eso, no te puedo decir algo que no es así. En mi caso, por ejemplo, yo en este momento estoy accediendo a hablar porque gentileza nada más, porque ni siquiera estamos trabajando. Mi tarea es hacer un radio, en este momento no estamos trabajando, hacemos periodismo deportivo, obviamente no tenemos transmisiones de fútbol hoy por hoy, pero no me consta en ese aspecto, no Pero puedo ¿se trabaja con total libertad? El que quiere trabajar obviamente lo puede hacer. Pero por eso contando lo te que repito. pasa, o vos haces periodismo deportivo, pero digo, cuando te metés a contar sobre los centros de aislamiento, las denuncias de personas que incluso sufrieron daños físicos, la mujer que perdió a su bebé y tantos otros casos que fueron denunciados por presuntas violaciones a los derechos humanos. ¿Qué pasa? No, pero lo ven ustedes, lo vemos nosotros y evidentemente lo pueden hacer. O sea, no es que no lo pueden hacer. Ajá. Pueden hacer, o sea, lo que vieron ustedes ahí lo vimos nosotros acá. Y si lo vieron es porque lo pudieron contar. Si no se enteraría nadie. Me parece que es una pregunta retórica en el sentido de que se vio esos casos. Perdón, pero discúlpame la interrupción, pero ahora una nueva presentación de La Nación que fue impedida por parte de la justicia, que es muy afín al gobierno de Infram, y que marcó un protocolo muy distinto a lo que pasa en el resto del país, en donde se puede transitar libremente y se puede hacer periodismo, es decir, se puede viajar desde otros lugares a esa provincia. Claro. Eso no pasa en Formosa, me parece. Por eso te repito, podés estar o no de acuerdo en las formas, pero para el gobierno evidentemente es algo que es un trabajo muy exitoso, los números por ahí son fríos y después obviamente te puede gustar o no. Uno puede trabajar acá de manera libre, en este caso yo hago periodismo deportivo, no estamos haciendo absolutamente nada. No, claro, está claro eso. Cristian, ¿qué es lo que percibís en el clima social respecto del manejo del gobierno formoseño con la pandemia, la cuarentena? Y es algo que se percibe no solamente acá en Formosa también. Yo tengo, por ejemplo, familiares en Buenos Aires y ellos también viven del día a día y por ahí hay gente que vive de eso, del día a día y obviamente necesitan salir a buscar el pan de cada día. No pasa solamente aquí en Formosa y seguramente esa quizás sea el malestar. O sea, ¿vos crees que hay margen para volver a fase 1? No tengo por ahí la voz autorizada para decir, No, pero ¿qué opinás vos, digamos? Pero me parece que toman esa medida para seguramente tratar de cortar la curva de contagio en estos últimos días. O sea, y bueno, y obviamente eso trae seguramente todas estas consecuencias, las decisiones que toman el gobierno. O sea, te lo doy vuelta, perdóname. ¿Crees que es posible que la gente vuelva a aislarse a nivel fase 1? ¿Acatar la norma? Y yo creo que sí, la gente seguramente se molestará, ¿no? Pero me parece que es una decisión tomada y bueno, y esperemos que, porque acá, o sea, está bien, hay vidas en juego, ya Formosa tiene 19 muertes confirmadas, la mayor gente que falleció fue de Clorinda, una ciudad con personas, adultos mayores, y me parece que cuando hay vidas de por medio es muy complicado. Yo tengo mi hermana que trabaja en el ministerio, en un hospital en Ingeniero Juárez, donde hubo muchísimos casos, también hubo muertes y la verdad que a veces hay que tomar medidas para salvaguardar la vida de los seres humanos. Cristian, muchísimas gracias, un abrazo. Gracias por todo. Abrazo, muchachos. Vamos a comunicarnos ahora con Matías Cáceres, que estuvo en la manifestación y fue agredido, recibió un lanzamiento de gas lacrimógeno. Matías, ¿qué tal? Te saludamos desde Más Data, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos. Bien, aquí recuperándonos un poco de lo que ha sido y lo que continúa siendo en realidad una manifestación que arrancó siendo pacífica en inmediaciones de la Casa de Gobierno y que ha terminado con represión policíaca por parte de los efectivos de seguridad de la provincia. Esto surgió a raíz de que un grupo de manifestantes en un clima tenso de reclamo comenzaron a agredir a los efectivos de la policía lanzándoles huevos y luego comenzaron a lanzar objetos contundentes hasta que finalmente se abalanzaron hasta la valla
de seguridad que habían instalado cercando la Casa de Gobierno. Fue allí cuando se desató todos estos incidentes de gases lacrimógenos y balas de gomas de la policía contra los manifestantes. De hecho, los trabajadores de prensa que estábamos realizando la cobertura de estos incidentes, inéditos para lo que es la historia reciente aquí en la provincia de Formosa, quedamos en el medio. Algunos de los colegas recibieron balazos de goma, otros de los colegas hemos recibido los gases lacrimógenos mientras estábamos haciendo esta cobertura, porque la policía obviamente no puede distinguir entre tantos manifestantes. ¿Por qué interviene la policía, Matías? ¿Se estaba desbordando? ¿Qué pasó ahí? Exactamente. El grupo de manifestantes se concentró una cuadra antes de la Casa de Gobierno, sobre Rivadavia y 25 de Mayo en la peatonal. Una cuadra más adelante, Belgrano y 25 de Mayo, se encuentra en la cuadra en donde está emplazada la Casa de Gobierno. Muy temprano, ya efectivos que estaban realizando la seguridad de la zona ante esta manifestación, ya prevían una manifestación con un grupo importante de personas. Es por eso que se habían desplegado más de 200 policías, según nos habían informado, para resguardar la seguridad en la manifestación. Y todo este incidente ocurre cuando un grupo de estos manifestantes comienza a arremeter contra la policía. Esto lo queremos aclarar porque hay un grupo de personas que se sumó a esta manifestación de forma pacífica y que ha quedado envuelta también en medio de este enfrentamiento entre la policía y los manifestantes. Cuando logran sacar la valla de seguridad que colocó la policía, es cuando la situación comienza a elevar la tensión, comienzan a arrojar piedras. Algunos efectivos de la policía resultaron lesionados, trataron de prender fuego un muñeco con una máscara con la cara del gobernador Infran, lograron traer hasta cerca de la zona un contenedor de basura, del cual prendieron fuego también, tratando de pasar ese cordón policial, ese cordón humano de efectivos de la policía, luego de que quitaron obviamente las vallas de seguridad. Cuando esto no lo logran hacer, tratan de avanzar una cuadra más, rodear la Casa de Gobierno sobre calle San Martín. Ahí no había muchos efectivos de la policía, logran evadir la valla de contención, logran evadir a los efectivos de la policía, y es allí cuando arrancan los gases lacrimógenos primero. La situación sobre esa calle se controló por parte de la policía debido a esta situación, porque comenzaron a dispersarse los manifestantes. Fue en este momento en el que varios de los trabajadores de prensa quedamos envueltos entre los gases lacrimógenos que arrojaba la policía. Cuando se logra contener, los manifestantes regresan hacia calle Belgrano, y es allí en donde comienza la policía, no solamente con gases lacrimógenos, no solamente con el camión hidrante del cuerpo de bomberos, sino también comienza a repeler a los manifestantes con balas de goma. De hecho, han agredido a una concejal que estaba en la manifestación, se acercó hacia los efectivos de la policía tratando de calmar un poco la situación. ¿Concejal de qué partido, perdóname? Es del partido del PJ disidente, es la concejal Gabriela Neme. La que había denunciado los centros de aislamiento. De aislamiento. Que fue detenido, perdón. Gabriela Neme fue una de las que en una presentó manifestación denuncias, también. la que más ha investigado, la que presentó con nosotros un habeas corpus, la mujer que fue detenida. Es una luchadora. Pero yo le quiero preguntar, si se me permite, si la vuelta a la fase 1 no es un control excesivo de Infran, teniendo en cuenta que no existen datos de un rebrote allí, ¿o sí? A ver, la provincia de Formosa siempre, ante un rebrote de casos de coronavirus, ha tomado medidas restrictivas. ¿Por qué se toma la decisión por parte del gobierno de volver a fase 1? Porque en los primeros días de este mes de marzo se han diagnosticado aproximadamente 48 casos positivos de coronavirus. Entonces, la ideología sanitaria que tiene el gobierno provincial es: el virus se para si la circulación se corta. Es por eso que tomaron la determinación de volver a fase 1. Esta manifestación, estos hechos que se están dando, es consecuencia de eso, porque el sector comercial, el sector gastronómico, el sector de los gimnasios, un montón de rubros del sector privado que no pudieron trabajar durante este año, o que lo han hecho tan solo durante pocos meses, vieron que esta situación no da para más. Claro, volvían otra vez. Matías, contame cómo se gesta esta protesta. O sea, ¿es algo espontáneo? ¿Después se suma un grupo que ya está más politizado? ¿Cómo aparece esta protesta hoy?
es así. Vamos a remitirnos a lo que pasó ayer. Con el anuncio, hubo una manifestación a las 18 horas en la Plaza San Martín. Allí un grupo más politizado, identificado con el Movimiento Libertario de Formosa, marchó desde la Plaza San Martín hacia Casa de Gobierno. Allí las balas se ubicaban en la vereda de la Casa de Gobierno. Este grupo de manifestantes, en esta oportunidad, ayer por la noche, trataron también de tumbar la valla, comenzaron a arrojar huevos hacia Casa de Gobierno, pero la situación no pasó a mayores porque no era un grupo importante de manifestantes. Paralelamente a la convocatoria que ellos realizaron ayer a las 18 horas, surgió una convocatoria espontánea a través de las redes sociales de dos sectores. Comerciantes Unidos Formoseños, que nuclea a toda la Cámara de Comerciantes de la ciudad, y de la FEGRA, la Federación de los Empresarios Gastronómicos. De allí surgió esta convocatoria de manifestación que fue sumando sectores que incluso en pocos días más se cumple un año de que no han vuelto a la actividad. Comenzaron a sumarse esos sectores y también gente del empleo informal. Esta gente... Ahí dame un segundito, Matías, perdóname que tenemos una noticia de último momento. Ahora seguimos con vos. ¿Me esperás un segundo? Porque nos siguen llegando videos. Llegan nuevos videos de más incidentes. Esto es en Formosa. Estamos en vivo. Incidentes durante una manifestación porque el gobernador decidió volver a fase 1 por 48 casos, ¿no? Esa es la cifra actualizada. Sí, 48 casos que demuestran tal vez una decisión que la gente ya no soporta. Hay muchos reclamos, muchas denuncias. La Corte Suprema le pidió que terminen con las violaciones a los derechos humanos. Hay una denuncia en marcha, y lo anticipamos aquí en Más Data, que va a ser presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por lo que está pasando en el interior de la provincia. Y lo que hace el gobierno de Gilles Infran es cerrar las puertas, volver a la cuarentena más estricta, y reprimir, la fase 1. ¿no? Y reprimir con balas de goma. Frente a la reacción natural de la gente, que no da más y que no puede permitir de nuevo que se la encierre, porque recordemos que se los seguía a las personas, a los ciudadanos, incluso que denunciaban, se los encerraba. Incluso muchos decían que pese al PCR negativo, permanecían en el lugar. Había gente encerrada con 3 PCR negativos. Claro. Y gente que no podía entrar, además, ¿no? Exacto. Ahí está, Matías sigue ahí. Matías, seguís ahí, ¿no? Te quería preguntar, ¿qué es lo que pasa? Porque evidentemente hay algo que el gobierno teme, que es que colapse el sistema de salud, o por qué por tan pocos casos vuelven a restringir de manera tan fuerte, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el trasfondo? Matías, ¿está ahí? Bueno, ahora vemos si podemos retomar el contacto. Seguramente el sistema de salud no esté en condiciones de soportar a más de estas personas. Debe estar en una muy mala situación. La suspicacia, esa es la explicación formal, digamos. Claro. ¿Y cuál es la otra explicación? La latente. Es que, insisto, en Las Lomitas, en Clorinda y en otros lugares del interior, la situación se ha agravado en términos de lugares de aislamiento, de encierros, denuncias que se están acumulando. Es decir, la sociedad civil, bufete de abogados, la oposición y muchos actores muy importantes se están juntando para presentarse ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya la Corte Suprema de Justicia observó al gobierno de Infran. Recordemos que Pietragala no hizo lo mismo, derivó la supuesta denuncia hacia la fuerza de seguridad, que en verdad es un brazo indirecto del gobierno de Infran, que tiene sus propias fuerzas. Sobre eso vamos a hablar el domingo. Pero ahora volvemos, dame un segundo, Hugo, y volvemos a Formosa, a ver si nos está escuchando ahí nuestro colega Matías. Hernán Salinas, mirá, estamos con... Hernán, ¿me estás escuchando? Gracias por atendernos. Sí. Buenas tardes a todos, nos encontramos aquí en pleno centro de la ciudad de Formosa. Vos estás en el lugar, ¿no?, de la protesta. Estamos en el lugar, exactamente, donde se convocaron por redes sociales unas 100 personas aproximadamente después de las 11 de la mañana. Luego fueron sumándose más personas que están en estos momentos haciendo una manifestación que tiene que ver en el ¿Cuánta gente hay aproximadamente, Hernán? Que han impuesto desde el gobierno aquí, sí. Son aproximadamente 300 personas ya las que se han concentrado. Prácticamente hay más policías que manifestantes. Podría decirse que sí, porque desde horas tempranas ya aproximadamente 200 efectivos de la policía de Formosa están custodiando el perímetro de la Casa de Gobierno aquí en Formosa, donde hace instantes y continúa en este caso
los incidentes entre este grupo de manifestantes y la policía de la provincia con balas de goma, gases lacrimógenos, y esto es lo que está pasando ya desde las 11 de la mañana aquí. Hernán, ¿está hablando el gobierno de esto? Todavía no hay ni una comunicación oficial, sí más temprano estuvo el gobernador Infran en una localidad que se llama Las Lomitas, haciendo inauguraciones que forman parte de su agenda oficial, pero no hay ningún tipo de comunicado respecto a esta situación que se está viviendo, que es el marco de una manifestación en cuanto a las medidas del aislamiento social preventivo obligatorio que se decretaron del día de ayer hasta el próximo 18 de marzo aquí en la ciudad de Formosa. Hernán, es cierto que Formosa no tiene Ministerio de Salud. Estas medidas las toma el propio Gildo Infran, ¿no es así? Aquí en Formosa lo que existe es un Consejo de Atención Integral de la Emergencia que está presidida por integrantes del gobierno provincial que todos los días realizan un parte informativo dando la información precisa de la situación sanitaria aquí en la provincia. Lo que produjo esta manifestación, y le comento para que tengan también un panorama, es que el día de ayer anunciaron nuevamente por un pico de casos aquí en la ciudad de Formosa, precisamente volvieron las medidas restrictivas respecto a la fase 1 aquí en la ciudad. Es por eso que se convocó a esta marcha, donde estas personas, generalmente de diferentes rubros que se encuentran aquí, sector gastronómico, sector comercial, que reclaman volver a trabajar. Esto es lo que está pasando. Ahí empieza. En el marco de esta manifestación hubo varios incidentes entre la policía y las personas que están todavía ya más de 2 horas aquí. Hernán, explícanos un poco esto porque lo venimos siguiendo. Infran viaja a uno de los lugares más calientes para la gente, no se lo explicamos. Es decir, intentando calmar lo que no puede hacer de otra manera, viaja para inaugurar obras a Las Lomitas. Mientras tanto toma la decisión de volver a la fase 1 con datos que por ahora no están del todo validados. Es una decisión política para muchos de renovar el control porque se suman las denuncias contra presuntas violaciones a los derechos humanos. ¿Es así? Aquí lo que está pasando en estos momentos, les comento, chicos, es que en las últimas 24 horas se dieron 17 casos aquí en la provincia de Formosa y un caso total activo de 77 casos. Esto produjo el malestar de muchas personas, muchos vecinos precisamente de la ciudad, mediante a las medidas que han tomado desde el gobierno provincial. Precisamente uno de los puntos más fuertes que reclaman estas personas es volver al trabajo. Volver a trabajar. Hernán, ¿te quedas Hernán, trabajar porque tienen deudas acumuladas. Hernán, ¿me escuchás? Sí, ¿te quedás un segundo que tenemos imágenes nuevas ahí, un último momento? Gracias. Muy bien. Seguimos desde Formosa, acá vemos gente que fue víctima de la represión policial con balas de goma. La policía, aproximadamente 200 agentes, están reprimiendo una manifestación en contra de la vuelta a la fase 1 en Formosa. Bueno, esto es lo que tremendas pasaba imágenes, ¿no? Hace un ratito, lo que nos contaba. Hernán, seguís conectado, ¿no? Así es, estamos en medio de lo que es esta manifestación que continúa precisamente con cánticos contra el gobierno del señor Gildo Infran, precisamente, y también cánticos que rezan volver a trabajar, volver de esta fase 1 que ha anunciado precisamente este consejo que le comentaba anteriormente. Han anunciado esta medida de volver a fase 1 para la ciudad de Formosa solamente. Es por eso que se está llevando a cabo esta manifestación que sigue vigente ya más de 2 horas aquí en plena ciudad. Mariana. Hola Hernán, ¿cómo estás? Mariana, te saludo. ¿Cuál es la situación real del sistema de salud en Formosa y cuál es el atraso, ¿no? del fortalecimiento de ese sistema de salud? Bueno, teniendo en cuenta el sistema de salud, cómo está actuando el Consejo de Atención Integral, que es el que se encarga de la cuestión sanitaria aquí en Formosa. Los que son precisamente contactos estrechos o asintomáticos tienen que ir a un centro de alojamiento preventivo para cumplir los 14 días de cuarentena y tener 2 hisopados negativos, 2 PCR precisamente, para que tengan el alta correspondiente. Esto también forma parte de ese reclamo, porque las personas lo que reclaman es hacer la cuarentena en sus hogares, en este caso. Y bueno, también tenemos diferentes centros sanitarios donde están los casos con mayor gravedad, que son aquí en la ciudad de Formosa, el Hospital Interdistrital Evita,
que tiene también ocupación con casos de COVID. ¿Qué demora tienen los hisopados? ¿Cuántos días les dan el resultado? Bueno, ese es un tema que ha sido también planteado desde el inicio de la pandemia, porque aquí ya han descentralizado los laboratorios. Precisamente había una unidad de pronta atención de la contingencia, donde se hacían primeramente los hisopados, y luego ya se fue trasladando con el transcurrir del tiempo en diferentes laboratorios para hacerse el PCR. Aquí la situación sanitaria en Formosa, para salir a lo que es el interior, aquellas personas que deseen viajar al interior, por ejemplo, tienen que hacerse un PCR negativo con 12 horas, solamente 12 horas de validez tiene para aquellas personas que no son esenciales, y para los esenciales, trabajadores esenciales, tiene una duración de 7 días aproximadamente. Mirá, 12 horas. Sí. ¿Vos cómo lo estás viendo como, bueno, habitante de la ciudad? ¿Vos crees que la decisión del gobierno de volver a fase 1 es exagerada, dados los casos, o está bien? Sí, bueno, como le comentabas, en 3 días, de los primeros días de marzo, Formosa tuvo aproximadamente 32 casos y un total de más de 170 casos diagnosticados, que es lo que corresponde a la situación sanitaria aquí. Y bueno, ¿estás hablando de la ciudad o de la provincia? Estamos hablando de la ciudad de Formosa, que es la que se encuentra con este bloqueo sanitario. Es una de las que han tomado la decisión aquí el gobierno provincial de volver a fase 1. Es por eso que está ocurriendo esta manifestación, porque recordemos que en enero fue el mes que también estuvimos en fase 1 por un pico después de lo que fueron las fiestas de fin de año. Claro. Ya esta es la tercera etapa. ¿Y la gente estaba cumpliendo con el distanciamiento? Bueno, en cuanto a la gente, todo tipo de situaciones. Están la gente que respeta las normas sanitarias, otras que no tanto. El barbijo también, a la hora de ingresar a algún local, siempre se anuncia las medidas por parte, medidas preventivas que tienen que tomar los ciudadanos aquí de la ciudad de Formosa. Bueno, tratan de cumplir la mayoría de la gente. Es más, para que ustedes tengan una idea, el sector gastronómico aquí en Formosa, en la ciudad, solamente está habilitado a trabajar de forma presencial viernes, sábados y domingos, solamente, que mirá vos. Ahora, de esta situación sanitaria aquí en la ciudad. ¿Hay alguna idea en esta decisión gubernamental de imponer el miedo? Digo, a partir de casos que denuncian y después reciben mensajes que los propios denunciantes del abuso del gobierno de Infran podrían ser denunciados ante la justicia. Digo, ¿hay una sociedad temorizada y un gobierno que no quiere perder ese poder y por eso impone de nuevo la restricción? Bueno, y en cuanto a esta manifestación, se podría decir, colegas, que es la más grande que se ha visto en mucho tiempo. Mirá vos. Y la modalidad que ha ocurrido en cuanto a estos incidentes, porque teniendo en cuenta que es una ciudad muy tranquila, los formoseños tienen una característica especial de ser tranquilos. Hoy vimos situaciones realmente que nos sorprendían en cuanto a los incidentes, empujones, balas de goma, gases lacrimógenos que no estamos acostumbrados precisamente. Y si vos tuvieras que definirla, ¿es una manifestación espontánea o se ha politizado? No, se podría decir que es espontánea precisamente porque se han concentrado un grupo aproximadamente de 100 personas, primeramente en la peatonal aquí de la ciudad. Eso fue, ahí empezó todo, claro. Mientras nosotros íbamos cubriendo la información, nos llamaba la atención cómo iban llegando diferentes vecinos, se han concentrado precisamente en las afueras de lo que es Casa de Gobierno, en la avenida principal aquí de la ciudad de Formosa, que es la avenida 25 de Mayo, bueno, totalmente vallado, ya custodiado por la policía, que estuvo más temprano, bueno, con todo tipo de situaciones que se vivieron y que todavía continúan, porque estas personas continúan en inmediaciones de lo que es la Casa de Gobierno. Ese es el dato, ¿no? ¿Y vos cómo crees que va a reaccionar el gobernador con esto? Vamos a ver si va a dar algún tipo de conferencia de prensa, si va a ser a través de un mensaje grabado, o suponemos que en la próxima agenda oficial, en el marco de inauguraciones que va llevando el señor Infran, si también va a decir algo respecto a esto que ha ocurrido el día de hoy, que la verdad que sorprendió a muchos. Hernán, ¿vos crees que esto puede estar adelantando algún tipo de reacción si Argentina tiene que volver a restringir un poco la circulación? Sí, podría ser, porque esta situación se da justamente en la tercera etapa de bloqueo sanitario aquí en Formosa. Bueno, mucha gente que no puede trabajar al 100%.
muchas personas que tienen deudas acumuladas, precisamente los comerciantes que no pueden trabajar porque, le explico una situación aquí, solamente los trabajadores esenciales están trabajando en esta fase 1 y los que no son esenciales lo hacen a través de modalidad delivery. Esto también trae malestar en los comerciantes que desean desarrollar sus actividades libres y plenamente. Hernán, muchísimas gracias, completísimo tu informe, la verdad que un gusto haber estado allá, un gran abrazo. Hasta luego, abrazo.